Un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. Hoy voy a contaros varios casos sucedidos en Cataluña. Aunque podían haber sucedido en otros sitios, este escándalo que voy a contar se refiere a Cataluña y prácticamente no habrás oído hablar de él. Lo han ocultado muy bien. Este escándalo que voy a contar se refiere a pisos tutelados de menores en Cataluña, pero hay chiringuitos parecidos en prácticamente todas las comunidades españolas. Pero voy a hablar de Cataluña porque es el que se ha aprobado, hay datos y ha salido a la luz. Te ruego, me ha costado muchísimo hacerlo, recuperar todos los datos, organizarlo bien, tampoco. Y si te interesa, hazlo correr. No va a ser el más vendido, el más mirado o el que más mueva de entre mis vídeos, porque estos historias suelen doler mucho y la gente no les interesa moverlo, pero si puedes, hazlo correr. Recuerda que estamos hablando de menores de edad. Voy a contar varios casos. El primero probablemente ya lo conocéis. Es una niña tutelada en un centro y que tiene 14 años y tiene un móvil. Alguien le descubre el móvil y mira lo que hay dentro del móvil y descubre que la niña lleva 3 años, desde los 11, siendo agredida sexualmente por una red con un señor que la vendía a personas que estaban dispuestos a pagar por ella. A partir de ahí se organiza una investigación y se ve muchísimas cosas más. Yo quiero contaros varios casos. Uno es de una amiga mía. El primero le sucedió a una amiga mía. No puedo dar su nombre, no puedo dar el nombre de la fundación y quizás es el menos exagerado. Los demás son casos que han salido en prensa. Pero creo que el de mi amiga es interesante porque prueba algo que sí que no se habla mucho en prensa. Que en Cataluña era prácticamente imposible acoger a un niño porque no les interesaba que acogieras. En Cataluña ha habido una red que se ha lucrado a base de menores acogidos y como necesitaban menores, no solo traían a todos los menores posibles de Marruecos o de donde fueran y los integraban como menores aunque no lo fueran, sino también impedían que familias que podían acoger a menores les acogieran y arrebataban a menores de sus familias. He de recordaros que desde los estudios de Bowley se sabe que lo peor que le puede pasar a un niño es la institucionalización. Es decir, que un niño siempre está mejor con su familia y por eso se intenta que los niños fuera de España no vayan a instituciones. En el resto de Europa no hay casas de acogida. Lo que hay es familias de acogida a las que les paga el gobierno. Y tú, si acoges a un niño, recibes un dinero. En España esto no existe. La familia de acogida no recibe nada y lo hace por amor. Pero incluso a esas familias se les impide. Y voy a contar el caso de esta amiga. Esta amiga es cristiana de base. Como sabéis, en mi familia hay muchos cristianos de base. Y los cristianos de base son cristianos, en principio, de izquierdas, bueno, pues que están muy volcados en el servicio público. Y ella era trabajadora social. Y sigue siéndolo, pero bueno, ya no trabaja como trabajadora social. Ella se había formado como trabajadora social, ella es madrileña, toda su familia está en Madrid y se casa con un chico catalán y se va a vivir a Barcelona. El chico catalán resulta que trabaja para la Generalitat, viene a una familia, son también cristianos, no cristianos de base, pero católicos, viene de una familia de mucho dinero y ellos tienen mucho dinero. Y entonces ella se plantea, cuando ya tiene 2 hijos, acoger a otro niño, a un niño de acogida, por su compromiso cristiano y porque ha sido trabajadora social. Ella tiene mucho dinero, una casa inmensa, no trabaja, es decir, no trabaja fuera de casa, tiene todo el tiempo del mundo para dedicarlo a un niño o niña, tiene dinero, tiene una casa inmensa, por lo tanto es la candidata ideal. Para colmo está formada en psicopedagogía y para colmo está muy sana. Cuando llega a la sesión informativa va a una fundación y apuntaos a esto, es una fundación y ella me dice que alucina con el dinero que ve, pues que es en súper edificio con muchísima pasta, materiales increíbles, mármoles, tal y cual, y que esto le llama la atención porque en sus años en los que antes de casarse trabajó como trabajadora social nunca había visto tanto dinero. Entonces les dan una charla en catalán. Ella entiende catalán pero no lo habla e intenta hablar con la psicóloga que les atiende en castellano. La tal psicóloga le dice que le tiene que hablar en catalán. Ella le dice que ella no habla catalán, que no lo entiende pero no lo habla.
Y la psicóloga le dice que cómo piensa acoger a un menor si no habla catalán. A lo cual ella le responde, mira, yo soy psicóloga y yo sé que un menor siempre está mejor en una familia que en una institución. No creo que esto sea tan importante. Pero le responde de paso, por cierto, Rufián no habla catalán, ni tiene el C1, ni tiene el C de catalán, y los hijos de Mas van al mismo colegio que mis hijos, que creo que es un colegio francés de muchísimo dinero en el que no se habla catalán. No, y le dice, no creo que sea tan importante. Bueno, pues les envían un informe diciendo que es que no son una buena familia acogedora porque ella no habla catalán. Entonces ella se plantea, me estoy quitando que tengo un montón de pinzas aquí en el pelo, ella se plantea denunciar a esta fundación y de hecho busca una abogada porque sabe que lo que le han dicho no es legal. Es decir, el catalán es una de las lenguas oficiales en España, no es fundamental criar al niño en catalán, pero su marido le dice, no se te ocurra hacer esto porque yo trabajo para la Generalitat y me puedes crear un problema. Tiempo después ella se separa del marido porque el marido le es infiel y de todo. Y además el marido consume sustancia blanca, que no se puede decir el nombre. Ella, entre tanto, ha tenido un tercer niño y se plantea separarse. Es decir, cuando va a acoger al niño tiene 2 niños y, entre tanto, tiene un tercer niño. Y cuando se plantea separarse con 2 niños ya mayores y un bebé, su idea es volverse a Madrid porque en Cataluña no tiene familia y su marido trabaja fuera de casa y no se ve capacitada de estar sola. Y entonces aparece ese informe de la nada diciendo que ella no se puede quedar con la custodia porque no habla catalán y quiere apartar a los niños de Cataluña. Lo importante que quiero que os quedáis es que era la persona ideal para acoger. Normalmente no muchas personas se prestan a acoger niños mayores que no sean bebés. Tenía dinero, tenía una casa grande, tenía la formación para hacerlo, tenía formación en trabajo social y psicopedagogía. Esto que oís es las sirenas del barrio, que como sabéis estamos todo el día con la policía, todo el santo día, pero bueno, le presta aquí una banda sonora. Este es un caso, y este caso es de una amiga mía. No quiero decir su nombre ni la fundación que le acogió, pero va a ser una de esas 10 fundaciones que mencionaré luego. Vamos a más casos. Uno, el de la niña que fue comprada y vendida a un grupo de hombres mayores que se aprovechaban de ella con un señor que hacía de intercambiador mientras ella residía en un centro tutelado y nadie se dio ni cuenta. 2, Isamar, una chica que ha salido en un reportaje del periódico. Se la arrebataron a su madre a los 13 años, la metieron como menor tutelada, se quedó embarazada con 13 años. Su propia hija fue de nuevo a servicios sociales y su hija ha sido abusada sexualmente. Sabéis que hago esto para que YouTube no me demonetice el vídeo. Tercera, David Perragorna, creo que se llama. Este señor no es ni marroquí, ni clase baja, ni extracto socioeconómico vulnerable, nada. Era un señor normal que consumía, su mujer consumía. Ambos dos dejan de consumir. Cuando llega la pandemia, su mujer, él tiene que trabajar, porque trabaja, creo que en sanitario, no lo tengo muy claro, pero bueno, él trabaja y la mujer se queda sola todo el día y entonces vuelve a consumir. Cuando él se entera, entra en una bronca con ella le agrede a él porque ha consumido. Para evitar que le quiten el niño, ella le pone una denuncia a él, pero esa denuncia no se acepta. Incluso si esa denuncia no se acepta, entre que pone la denuncia, se está mirando si la denuncia es verdad o no, ella se va a una casa de acogida y se quita la vida delante de su hija. A la hija la envían a servicios sociales, no le devuelven la custodia al padre. Entonces el abuelo pide la custodia, el padre de ella, y el abuelo dice, yo doy fe de que su marido no la maltrataba, pero si no se la quieren dar a su marido, dénmela a mí. No, la niña lleva años en servicios sociales, él ha ido a medios a denunciar la situación. Segunda historia, Thalía, que ahora mismo tiene una fundación de menores intentando denunciar a la DGA, la Dirección de la Generalitat de la Atención a la Infancia y Adolescencia. Resulta que esta chica viene de familia bien. Su madre es pediatra. Su padre
O sea, tienen un juicio y la madre gana la custodia, pero el padre le quita la custodia a la madre alegando que la niña no habla. La niña a los 4 años no habla. Le quitan la custodia a la madre, mandan a la niña con el padre y la madre. Y la madrastra, perdón, el padre y la madrastra. La niña tiene, obviamente, si la has apartado a la madre, normalmente recordad esto, los niños deprimidos lo que son es agresivos. No suelen llorar, suelen ser muy agresivos. Entonces el padre dice que no se puede ocupar de ella, que no puede con ella y la da a servicios sociales. ¿Le llaman a la madre a preguntar, oiga, o al abuelo? No. Se queda desde los 4 hasta los 12 años, 8 años sin ver a su madre. Y se descubre que además el problema que tenía por el cual no hablaba era un trastorno específico del lenguaje, es decir, un problema neurológico que nadie cuida. Durante 8 años se lo arrebataron a una madre pediatra que podía con ella. Otro caso, 3 niñas, Karen, Noé y no recuerdo cómo se llama la tercera. Su madre tiene un problema mental y las maltrata, se ocupa de ellos su padre. Su padre se ocupa de ellas, pero una de ellas intenta quitarse la vida. Cuando llega al hospital público, la niña empieza a hacer dibujos, de lo cual un profesional dice que es que la han abusado sexualmente y le arrebatan la custodia al padre, le quitan la custodia de las 3 niñas sin pruebas de abuso, solo por unos dibujos. Estuvieron, no se sabe la de años, creo que 8, y también quieren demandar a la DGA. Lo curioso es que en Cataluña te pueden quitar a los niños sin necesidad de que haya un proceso judicial. Se hace mediante un procedimiento administrativo, no es un juez que te los quita, es una empresa. ¿Y por qué había esta manía de quitarle niños a la gente y de impedir que la gente acogiera niños? Pues ahora lo vais a ver en el vídeo que os voy a poner, que he ido haciendo. Porque había una plataforma enorme que se llama Plataforma Educativa, que era un chiringuito de chiringuitos que en 4 años se hizo con 789 millones de todo tipo de dinero público, desde la Generalitat, la Universidad de Girona, la Diputación, los fondos europeos Next Generation, por supuesto, y lo iban invirtiendo en pisos. Compraban pisos, los reformaban y se los alquilaban a sí mismos para tener menores o a los que se les había arrebatado la custodia a los padres, es decir, menores en guardia y tutela o menores venidos desde fuera, y necesitaban niños para su chiringuito. 20.000 menores en Cataluña. Eso que suena, ya sabéis que vivo en un barrio conflictivo. ¿Qué le vamos a hacer? Antes cerraba la puerta, pero es que ahora no se puede vivir. Calor y policía es lo que tenemos. Bueno, 20.000 menores, 9.000 de los cuales han sido arrebatados a sus padres, más que toda la población reclusa de Cataluña. En muchos casos se les ha arrebatado a los padres sin razón y, atención, con un procedimiento administrativo, sin un juez que lo decida. Y con una serie de extrañas fundaciones, 10 fundaciones, con 12 personas que ostentaban 47 cargos públicos y que gestionaron en 4 años 789 millones, 100 y pico de los cuales se habían obtenido por procedimiento de emergencia. Procedimiento de emergencia significa que necesito este dinero, me lo dan sin preguntar para qué, aunque realmente no había ninguna emergencia que lo sustentara. Uno de los testigos que declaró está ahora protegido, es un testigo protegido y está siendo amenazado. Ha habido muchísimos abusos sexuales, abandonos, es decir, los niños llegaban a ese centro e igual que la niña que fue vendida a una red de pederastas, pues estos niños vivían en ese piso, pero se les abría la puerta, vete a jugar por ahí, ancha es Castilla. No habéis escuchado casi hablar de este tema. Yo me he sorprendido muchísimo cuando he visto que está callado. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, Esquerra Republicana y los Comuns han intentado callarlo por todas las vías posibles y han bloqueado una comisión parlamentaria sobre el tema. ¿Por qué? Porque quien más, quien menos, tiene a alguien metido allí. Paso al vídeo. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat, la DGAIA, está señalada por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones, irregularidades detectadas desde el 2016.
Esquerra Republicana estaba al mando de esta consejería. De Esquerra es el partido del cual depende la estabilidad del Ejecutivo socialista en la actual legislatura. Se han abierto 3 investigaciones. Una, la de el Sindicat de Comptes, o sea, la Sindicatura de Cuentas. Un informe sobre el año 2022. En ese año, Junts controló la consellería durante 9 meses. Ya he dicho que ahora la controla Esquerra Republicana. Y 3, la Oficina Antifraude de Cataluña inició el año pasado otra investigación a raíz de la denuncia por mala praxis de un trabajador de una de las sociedades a las que la Administración externaliza el servicio. Esa sociedad es la Fundación Resilis. Atención, quédate con el nombre de Fundación Resilis porque es importante. La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña han revelado prácticas irregulares entre el 2016 y el 2020, un periodo en el que este organismo, es decir, la DGAIA, gestionó, agárrate que vienen curvas, 788 millones de euros. 788 millones de euros. Entre las irregularidades se incluyen adjudicaciones sin licitación, pagos no justificados y procedimientos administrativos en los que se separó a niños de sus padres sin que pareciera justificada la decisión. Una de estas investigaciones se basa en el testimonio de un trabajador que hoy está amenazado, en situación de baja médica por depresión y ansiedad y declarado testigo protegido. En 4 meses, dice él, ya me había dado cuenta de que esto era una mafia. Había un sistema de prestaciones económicas y de vivienda a fundaciones privadas y a jóvenes extutelados sin control público, lo que permitía que se mantuvieran estas prestaciones económicas incluso cuando los niños ya no estaban bajo la tutela pública. Por ejemplo, porque habían conseguido un puesto de trabajo y ya no residían en el piso tutelado. En una de las grabaciones de conversaciones telefónicas aportadas por este testigo que, como digo, actualmente está amenazado en situación de baja médica y declarado testigo protegido, su superior jerárquica le admitía una posible práctica de malversación de fondos y le instaba a no paralizar las ayudas públicas. Como digo, porque literalmente le decía: mira, hijo, cuando gestionas prestaciones te toca hacer mucho trabajo sucio. En una llamada posterior, la coordinadora le prohibió a este testigo, que como digo, hoy está amenazado en situación de baja médica y declarado testimonio protegido, en una llamada posterior esta coordinadora le prohibió expresamente a nuestro testigo de negar casos, incluso cuando este testigo había detectado procesos previos no éticos. ¿Y qué le dijo la coordinadora? Pues mira, a mí tampoco me gusta, pero ya te acostumbrarás. Este testigo, actualmente amenazado en baja médica y declarado testigo protegido, describe un claro sistema de corrupción basado en una red clientelar y de puertas giratorias. Unas puertas que se iban abriendo y cerrando entre la Consejería, la DGAIA y varias fundaciones y entidades privadas del denominado tercer sector. El informe presentado por la Sindicatura de Cuentas sobre los años 2016 al 2020 alerta de varias irregularidades en la función pública. La DGAIA contrató a 154 centros, agárrate que vienen curvas otra vez, 154 centros por procedimiento de emergencia, cuando no había ningún procedimiento de emergencia justificado, ya que no se daban los motivos recogidos en las leyes de contratos para justificarlo. De 181 contratos, en 112 de esos contratos no se firmó ningún documento de prórroga. Es decir, que los contratos se prorrogaban porque sí, porque hoy es hoy y porque yo lo valgo, sin más justificación. A finales del año 2016 había 203 centros que prestaban servicio de acogido a la DGAIA. Agárrate otra vez, que vienen curvas de nuevo. 4 años después la cifra se había triplicado y eran prácticamente 600, 594. Plataforma Educativa era una maraña de entidades en la que el rastro de origen público se perdía.
Plataforma Educativa es una organización que engloba a una decena de fundaciones y asociaciones. Dirigidas esta decena de fundaciones y asociaciones por 12 personas que iban yendo de cargo público en cargo público como la falsa moneda y que gestionaron la friolera de 300 millones de euros en 4 años para 9.000 personas. 300 millones de euros. 300 millones de euros para 20.000 menores, pero de esos 20.000 menores, solo 9.000 eran necesitados de medidas de protección, es decir, eran menores cuyos padres habían perdido la guarda o la tutela. Plataforma Educativa, repito, es una organización que engloba a una decena de asociaciones y fundaciones. La más llamativa es Fundación Resilis, luego está Astres, Gentis, Fundació Infància i Família, Fundación FASI, Fundació Utopía, Eina Activa, Idaria, Fundación EI7 y Acciónate. Son fundaciones que han recibido contratos millonarios a dedo, prórrogas automáticas injustificadas y millones de euros para construir lo que era un imperio. Repito, un imperio inmobiliario y financiero, un imperio inmobiliario de más de 500 pisos que se había financiado con dinero público. La DGIA, en teoría, era un organismo encargado de proteger y acoger a menores en situación de vulnerabilidad y de acompañar a jóvenes extutelados. En realidad era, como digo, un imperio inmobiliario que servía para hacer ricas a 12 personas. La DGIA no prestaba directamente los servicios ni los presta, sino que los subcontrata a entidades del tercer sector que gestionan pisos tutelados, centros de acogida, ayudas económicas y programas sociales. La adjudicación de contratos a estas fundaciones no pasaba por procesos de licitación pública. En cristiano, se adjudicaban a dedo. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de marzo de 2024, se otorgaron en 4 años 100 millones de euros. 100 millones de euros mediante procedimiento de emergencia, por la cara, sin pasar por proceso de licitación pública, cuando el procedimiento de emergencia no estaba justificado en ninguno de esos casos. De los hechos investigados es el uso de fondos públicos para pagar alquileres desorbitados. Mirad cómo hacían el truquito. Recibían dinero para gestionar viviendas para menores. Entonces, compraban pisos con ese dinero, los arrendaban a sí mismos mediante una inmobiliaria que había adquirido la propia fundación y se pagaban los alquileres a sí mismos, a su propia inmobiliaria, pero muy por encima del valor de mercado. Pagaba entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por cada piso de entre 120 y 200 metros. Este modelo de funcionamiento permitió a una de las fundaciones acumular patrimonio inmobiliario con fondos públicos. Y obviamente ese patrimonio inmobiliario se lo quedan ellos porque no va a revertir al sistema público de protección social. El chiringuito de chiringuitos Plataforma Educativa ha gestionado más de 300 millones de euros entre 2016 y 2023. La dirección de todas las entidades que conforman Plataforma Educativa está concentrada en un reducido grupo de personas. 12 para ser más exactos. Esas 12 personas, agárrate que vienen otra vez las curvas, 12 personas que ocupan 47 cargos directivos en las diversas fundaciones del grupo. Esas fundaciones reciben fondos de instituciones públicas, entre ellas la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos de Barcelona, Girona o el Masnou, las diputaciones de Girona, Tarragona y Barcelona, los consorcios de servicios sociales, la Universidad de Girona, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, y no podían faltar, por supuesto, los fondos europeos Next Generation. Hay que recordar que con ese dinero público se han financiado 3 fases consecutivas de la misma operación inmobiliaria. Primero se compra un piso, después se gasta dinero en reformar el inmueble y después te lo alquilas a ti mismo para prestar en ellos servicios sociales. El caso sigue bajo investigación por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña. La Sindicatura de Cuentas ya ha hecho un informe detallado. El testigo protegido sigue escondido recibiendo apoyo institucional, pero no se han tomado medidas cautelares sobre contratos que siguen activos con las fundaciones
implicadas y varias fundaciones del Chiringuito de Chiringuitos Plataforma Educativa siguen trabajando para la DGAIA. Esquerra Republicana, el Partido Socialista, Comuns y Junts han bloqueado la apertura de una comisión específica parlamentaria sobre el caso, lo que demuestra que a Esquerra Republicana, al Partido Socialista, a Comuns y a Junts, los menores les dan absolutamente igual. El escándalo es especialmente grave ya que afecta a una dirección general encargada de proteger a 9.000 menores cuya tutela o guarda se ha arrebatado a sus padres. Esos 9.000 menores superan ya a la población reclusa de Cataluña. Hay más menores tutelados que población en cárceles. Estos menores tutelados son los más desprotegidos, los que han sufrido abusos y los que no tienen a nadie que se responsabilice de ellos. Otros 11.000 menores son menores no acompañados llegados de terceros países. Cifras y cifras. En el 2019, por un piso asistido se pagaba 36.000 euros por expediente, o sea, por menor y año. En 2020, 56.000 euros. Una primera acogida en 2018 costaba 15.000 euros al año. 2 años después, 55.000 euros. En 4 años, la DGAIA adjudicó 789 millones de euros a 101 entidades para 9.000 jóvenes o, según ICOMO, 20.000. 9.000 jóvenes en guardia y tutela que se han arrebatado a sus padres y otros 11.000 llegados desde fuera, normalmente desde Marruecos. Bueno, pues para estos 20.000 jóvenes en total hay 1.500 profesionales en plantilla y casi 15.000 personas a las que dan servicio, es decir, 1.500 en plantilla y 15.000 personas profesionales externos que también reciben dinero público de ahí. Vuelvo a repetir que la plataforma educativa es un chiringuito de chiringuitos entre los que están la Fundación Resilis, que era la que más dinero recibía, el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, la Fundación Diagrama, la Cooperativa Suara, la Cooperativa Eduvic, la Fundación Diagrama de nuevo, la Fundación Mercè Terrades, la Cooperativa Actual, la Cooperativa IDEA, la Cooperativa Gestió y Diseño, la Asociación Asteroide, la Asociación Acción Social e Infancia. Estas 10 fundaciones se llevaron en 4 años 789 millones de euros. Para que el chiringuito funcionara hacían falta menores, así que se arrebataba a menores a sus familias con la más mínima excusa y se intentaba que no regresaran. También se bloqueaba cualquier tipo de acogida que pudiera ofrecer una familia y se iban alargando trámites innecesariamente hasta que las potenciales familias acogedoras se cansaban. En España, unos 1.000 niños tutelados en todo el territorio han denunciado agresiones sexuales. Sin embargo, se sospecha que por cada caso denunciado hay 10 que no se denuncian. Los niños denuncian abusos, malos tratos o abandonos. Los profesionales que trabajan allí, que no pertenecen a la cúpula, denuncian sueldos precarios, tensión y que el 90% está buscando otro trabajo. Por si acaso no ha quedado claro porque es lioso. 20.000 menores. 9.000 han sido arrebatados a sus padres. 11.000 son menores no acompañados que llegan desde terceros países. Para esos 20.000 menores, que son más que la población reclusa en Barcelona, se empiezan a desviar fondos de todos lados y se consiguen en 4 años casi 800 millones de euros. Y además se crea ese dinero para hacer un entramado inmobiliario, en el cual yo cojo el dinero que me dan, compro pisos, los reformo y luego me los alquilo a mí mismos para acoger a estos menores. Como necesito menores para mantener el chiringuito, intento arrebatarle la guarda y custodia a quien pueda. Y también, por supuesto, me viene bien que lleguen menores no acompañados, cuanto más mejor, y entren en Cataluña. Luego, cuando se hagan mayores y no tengan dónde trabajar, pues bueno, ya se verá, no es mi problema. Si te ha gustado este vídeo, que me ha costado mucho hacer, por favor suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario sirve. Hola reina, vale, sirve para mover el algoritmo, que es lo que quiero, y si quieres donar algo al canal puedes hacerlo aquí y aquí. Recuérdate, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario, ¿vale? Y recuerda que he tardado mucho en hacer este vídeo porque quería estar segura de los datos para no jugarme una demanda más. Un beso. Por si acaso no ha quedado claro porque es lioso. 20.000 menores.
9.000 han sido arrebatados a sus padres, 11.000 son menores no acompañados que llegan desde terceros países. Para esos 20.000 menores, que son más que la población reclusa en Barcelona, se empiezan a desviar fondos de todos lados y se consiguen en 4 años casi 800 millones de euros. Y además se crea ese dinero para hacer un entramado inmobiliario, en el cual yo cojo el dinero que me dan, compro pisos, los reformo y luego me los alquilo a mí mismos para acoger a estos menores. Como necesito menores para mantener el chiringuito, intento arrebatarle la guarda y custodia a quien pueda. Y también, por supuesto, me viene bien que lleguen menores no acompañados, cuanto más mejor, y entren en Cataluña. Luego, cuando se hagan mayores y no tengan dónde trabajar, pues bueno, ya se verá, no es mi problema. Si te ha gustado este vídeo, que me ha costado mucho hacer, por favor suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario sirve. Hola reina, vale, sirve para mover el algoritmo, que es lo que quiero, y si quieres donar algo al canal puedes hacerlo aquí y aquí. Recuérdate, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario, ¿vale? Y recuerda que he tardado mucho en hacer este vídeo porque quería estar segura de los datos para no jugarme una demanda más. Un beso.